Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate. Don Fernando Toribio, tiene usted la palabra. Sí, pues seguimos en la reflexión de futuro por nuestros hijos, ¿no? Y indudablemente tanto España como Canarias, ¿no? Tienen que hacer un esfuerzo, y sobre todo la vigilancia de Canarias, primero porque somos una comunidad ultraperiférica, porque nuestros defensa de derechos económicos están en una zona muy conflictiva, de tener unas políticas claras. Y esas políticas claras pasan en cuanto a frontera sur, Marruecos, Sáhara, el problema que nos viene de la inmigración subsahariana, el problema del Sahel, que va en serio, muy en serio, que nos puede afectar. Eso implica que tanto el Estado español como Canarias tenemos que tener un control exhaustivo de las fronteras junto con la Unión Europea. Es decir, un control de fronteras tal y como se lo plantean países como Australia, como los países, en fin, que tienen problemas también de inmigración. Eso es un dato fundamental, ¿eh? Y entonces esa reflexión tenemos que estar ahí. Después, dentro de ese marco de intereses, la ONU, es decir, oye, ¿para qué sirve la ONU? Hombre, la ONU empezó con la Sociedad de Naciones en la Primera Guerra Mundial y se consolidó en 1945, los derechos humanos. En fin, es una organización que sí sirve para algo, aunque indudablemente el derecho de veto de los 5 países estos que controlan, indudablemente a veces dice, oye, no pinta nada. Igual que cuando la invasión de Irak, que había armas de destrucción masiva, no habían, y hubo una invasión ahí, y muchas veces parece que no sirve, pero sí sirve, por ejemplo, para el Convenio del Mar. El convenio realizado en Jamaica en 1982. Si las partes se ponen de acuerdo bilateralmente, en temas que le pertenezcan, ¿sabes? La parte de Marruecos que no entre en conflicto con el Sáhara, pues España se puede poner de acuerdo con Marruecos y llegar a acuerdos que se introducen en la Organización Mundial del Mar, ¿no? Entonces, por ahí van estos tiros. Pero segundo, la reflexión que ya tenemos que hacerlo. ¿Qué nos interesa a nosotros más? Pero esto ya de una manera pedagógica. Oye, es lo que dice Alemania, lo que dice Francia, lo que dice Estados Unidos, que a nosotros nos interesa estar más con Marruecos que con Argelia, porque hay una salida por el Sáhara de Argelia, que es un hecho claro, que por eso está apoyando, por ejemplo, ¿no? Y que Argelia con el Sahel puede crear inseguridad y que hay un bloque que se va hacia el bloque soviético, por ejemplo, Argelia con una salida. Todo este tipo de cosas lo tenemos que estar nosotros analizando, viéndolo y estructurándolo, porque indudablemente el negocio que tenemos ahí de gas, de petróleo y de las tierras raras, eso puede dar lugar a un conflicto serio. Y sea quien sea Marruecos porque se queda con el Sáhara, sea el Sáhara independiente interrelacionado con Argelia, se van a meter en la plataforma continental y se solapa con lo que tenemos en Canarias, que está por el Hierro, ¿sabes? El suroeste, esto del Hierro. Y eso tenemos nosotros que tener una gran, ¿sabes? Una gran reflexión y estar con conocimiento de lo que vamos a hacer ahí. Y un dato fundamental, a Estados Unidos, oye, nosotros somos un país que defendemos los derechos y libertades fundamentales. Somos un país que creemos en la democracia, en las democracias occidentales. Y por lo tanto, a nosotros nos preocupa mucho que países que no respetan esos derechos y libertades fundamentales, que se permiten el lujo de abrir las puertas para que gente que puede morir en esa invasión, entrecomillada, ¿no? La palabra no es invasión, pero bueno, en esa inmigración. Oye, eso tiene que tener una responsabilidad de tipo jurídico, de corte internacional penal. O sea, todo este tipo de reflexiones y de cómo tenemos nosotros que estar preparados para tener, porque todo el mundo dice, oye, mira lo que pasó en Ucrania, es una invasión. Oye, y si algún día tenemos nosotros que estamos viéndolo esto de lejos, de que alguien nos invada aquí o que alguien intente, ¿qué pasa? No, es que estamos en la OTAN, es verdad, nosotros estamos en el trópico de Cáncer y Canarias está en la OTAN, no está así Ceuta y Melilla, pero nosotros sí, bueno, y ahí vendrían, pero fuera de eso nosotros tenemos que estar preparados y vigilantes y sabiendo qué queremos, y efectivamente las relaciones
con Mauritania, con Marruecos, con el África subsahariana. Por supuesto que tenemos que tener tratados de vecindad y que Canarias sea un portaaviones de consecución, de estímulos y de desarrollo al continente. Todo eso tenemos que estarlo viviendo y analizando, pero no nos puede coger, ¿sabes?, en una situación de que no pintamos nada, como ha pasado aquí, una resolución unilateral, Canarias despistada con esta situación, ¿no?, de qué es lo que pasa. Nadie te explica nada y eso no es bueno para el sistema. Y que nos digan, porque la lucha ahora que se va a ver en el futuro, y una lucha que nos va a afectar directamente, es la lucha entre las democracias liberales occidentales, de las que respetamos los derechos humanos, los que creemos en la democracia, frente al autoritarismo dictatorial de elementos como el Putin, de gente que no cree en la democracia, que son dictadores, y que, como hemos dicho muchas veces aquí, nos están situando en una cuasi tercera guerra mundial y reviviendo las épocas nefastas del siglo pasado de las guerras mundiales, es decir, elementos que actúan como nazis. Y después otra reflexión, los extremos se juntan y no hay que ir a ver qué diferencia hay entre Stalin y entre Hitler, sino en qué coinciden, en destruir la humanidad y destruir el sistema democrático y destruir los derechos y libertades fundamentales. Esto lo han hecho las dos vías, izquierdas y derechas extremas. Eso que hay que acabar, y eso es un dato que tenemos nosotros que estar reflexionando para el futuro también. Creemos en los sistemas democráticos y tenemos que defenderlos allí donde están. Entonces, cualquier tipo de negociación que se haga de fronteras, etcétera, también que sea de respeto a derechos y libertades fundamentales. Nos lo dice nuestro Estatuto de Autonomía, que era el nuevo Estatuto de Autonomía, bueno, se llama Reforma al Estatuto de Autonomía de Canarias. Ahí están los derechos y deberes y los principios rectores de nuestros planteamientos. Y tenemos que estar muy avisores, porque si no, podemos tener serios conflictos. Mira qué fácil es invadir Canarias. Puedes entrar por ahí que nadie se entera. Y tenemos que tener un cuidado y una precaución estricta. Para eso yo creo que lo importante es que funcione la diplomacia. Y la diplomacia española últimamente ha dejado mucho que desear. Y después, como tú dices, la gran potencia son los Estados Unidos y le hemos hecho muchos actos despectivos. Entonces todo eso hay que reconducirlo. Tenemos que, ¿por qué el presidente de Estados Unidos con el último que habla es con el presidente de España? Cuando habla. Entonces, todas esas relaciones hay que volverlas a fortalecer. La de Marruecos, la de Estados Unidos, la del Sáhara, todo. Y forzar el diálogo y que funcione la diplomacia. Pues vamos a poner otro de los temas sobre la mesa. Hoy entramos en quitarnos las mascarillas, volvemos a la normalidad, entre comillas, pasito a pasito. Pasito a pasito, una canción, ¿no? Despacito. Bueno, yo creo que la parte científica no está muy de acuerdo con esa actitud que se ha tenido, pero se ha tomado la decisión del gobierno, concretamente creo que fue ayer. El problema es que hay que llamar la atención a las personas, porque yo veo que aquí ya esto es como si fuera todo normal. Y estamos viendo que está pasando otra vez en China, está otra vez creciendo, en algunos sitios también de Europa está empezando a crecer, y todas estas cosas de actos multitudinarios que hemos tenido sin mascarilla y sin nada, aquí se ha transmitido a la población que esto está normal, el bicho sigue ahí, y el problema es que aparezca otra mutación, que es posible, que ya puede estar apareciendo. Y ahí tenemos ahora otro caso medio en el aire, que es la hepatitis infantil que está apareciendo en España y en todos lados. Que incluso ya uno de los niños tiene que ser trasplantado un hígado. Entonces, bueno, están habiendo muchas parálisis faciales, consecuencias del virus, y eso no se está relacionando. Y yo creo que la población se lo está tomando a la ligera. Y yo sigo diciendo que, señores, sigamos con mascarilla lo más posible, pero, incluso en exteriores. Pero Domingo, ¿por qué la ciudadanía se lo está tomando a la ligera? ¿Por la falta de información?
probablemente, y porque se toman decisiones un poco, ya te digo, yo he estado viendo últimamente intervenciones de virólogos y esta gente científica en televisión diciendo que no aconsejan que desapareciera la mascarilla, y se ha tomado esa decisión. Hombre, la decisión que ha tomado la ministra es soltarle, o este gobierno, las decisiones que siempre ha tomado ha sido improvisando y soltándole la responsabilidad a terceros. Sí, claro. A terceros, no sí, pero ahora tenemos el gran debate. Ahora los ciudadanos. La mascarilla se puede quitar en los interiores, pero en las empresas a través de su organización, pues son los que tienen que tomar las medidas si los trabajadores llevan o no llevan. En las guaguas hay que ponerlo, en los centros sanitarios hay que llevarla puesta. Y ese es el conflicto ahora que incluso tiene internamente las propias empresas con los trabajadores, ¿no? Que eso tiene que ser el convenio colectivo, que decidan si sí, si no, Villarriba, Villabajo. El que se sube al transporte colectivo viene por la calle. Solamente en el transporte colectivo transmite, o también en la calle. Pero después se la ponen en el trabajo, pero cuando va al frente al vecino a desayunar porque trabaja en una ferretería, se la quita. Vaya cao. Señor Valido, ¿usted lo entiende? Bueno, yo no me la voy a quitar. Yo no me atrevo a discutir, así como Gregorio discuto cada momento y además terminamos siempre bien, como no puede ser de otra manera. Con Domingo no discuto en temas sanitarios porque él es un especialista y yo puedo disentir de algunas cosas, pero yo hablo con el ejemplo. Yo tengo mi mascarilla. Yo le pido a toda mi gente, los que son de la familia y no son de la familia, que hay que seguirla utilizando en los espacios que ellos consideran oportunos. Yo, por ejemplo, en la calle no la llevo puesta, porque hay espacio suficiente y no la llevo puesta. Si yo veo que ya hay un grupo de gente, enseguida voy y me la pongo. Esta tarde fui yo a comprarle el bocadillo a mi niña mimosa chica que tengo, y cuando entré al restaurante, a la cafetería, pues me puse mi mascarilla. La compré y salí y me la quité, pero porque había espacio. Yo me subo al ascensor solo y me pongo mi mascarilla. Yo creo que hay que intentar seguir protegiéndonos. Otra cosa que el gobierno, yo creo que lo ha hecho. Fíjate tú que a lo mejor a Gregorio le va a extrañar, yo estoy de acuerdo con la decisión del gobierno. Yo creo que ya era momento de dar un paso más adelante, de intentar dar un poco más de libertad a la gente, me parece bien. Pero y la gente después son consecuentes con ellos mismos y dice, yo quiero la salud de mi familia y yo no voy a intentar perjudicar a nadie, y yo voy a seguir con la mascarilla, como dice mi amigo Domingo Madera. La voy a seguir utilizando en los interiores, en la calle no, si no hay grupo de gente. Si hay grupo de gente me la pongo y voy a tenerla siempre conmigo hasta que veamos que desaparece el bicho, que dice que no va a desaparecer, pero bueno, que por lo menos tengamos. Pero hay una cosa, Paco, que es que aunque vayas por la calle, aunque sea uno solo que va delante de ti fumando y no haya más gente, eso puede ser un motivo de que tú te contagies. Si tú no estás mirando a ver si fuman, si van cuatro, si están fumando o si están transmitiendo o no. Yo siempre he visto a la gente que fuma, he visto que tenerlo al lado. Sí, siempre lo he visto porque, oye, respeto a los que fumen y que fuman mucho. Vas caminando, vas más ligero, llegas a uno que está fumando y que va echando humo. Porque la gente. Ahora, yo, en lo que diciendo contigo, Domingo, yo en Telde hoy, por la calle, veo mucha gente con la mascarilla, veo muchas, no 3 o 4, muchas. Mira, a lo mejor donde tú te mueves. El sábado en las canteras y aquello era impresionante. Sí, pero era sábado, no hoy, que ya hoy la ley es diferente. Pero el sábado se contagió un montón de gente. Y ya veremos el resultado. Pero la suerte es que no están ocupando los hospitales. Parece que está empezando en algunos sitios a aumentar la ocupación de la UBI. Yo Gregorio. Yo quería corregir una parte, que no es el gobierno quien decide la mascarilla. El Consejo de Ministros, lo único que dijo es que estaba de acuerdo con lo que la propuesta que hace la ministra de Sanidad, que la ministra de Sanidad tampoco la toma. Les recuerdo que eso se lleva a un consejo interterritorial, en la cual hay una comisión de expertos, en la cual determinó que, por cierto, la mascarilla se iba a quitar antes de la Semana Santa. La comisión de expertos le dijo que no, que esperase a después de Semana Santa, y fue cuando se tomó la decisión. Y siempre se ha seguido por criterios técnicos, que puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que hay virólogos que han dicho que era muy precipitado, que había que dejarlo. También había pediatras que decían que tenían que haberlo quitado a los niños hace un montón de tiempo en los colegios. Yo he escuchado de todo. Cuando tú eres padre de familia y tienes en tu familia que mucha gente te dice un montón de cosas, al final tienes que tomar una decisión y ser la más racional. Es la racionalidad lo que ha pedido que se haga la población. Y le han dicho, mire,
el único decreto que va a salir es decirle dónde va a ser obligatorio. Lo demás es racional y que yo no sé hasta qué punto serían las unidades de prevención de riesgos laborales, porque es un problema sanitario, quien tiene que tomarlo, ¿no? Y puede presentar discusiones entre los trabajadores, entre los derechos de uno y los derechos de otro. Pueden entrar en colisión, precisamente eso. Pero yo creo que es luego la racionalidad. Yo he ido a Pilates hoy y yo me he ido con mi mascarilla. Yo he ido por la calle sin mascarilla, como dice Paco. He ido a Pilates y me he puesto la mascarilla. Yo en el hospital tengo que utilizar mascarilla sí o sí, porque es un centro obligatorio. Pero evidentemente a mí me dice ahora mi psique que si yo voy a un sitio o yo mismo entro con un contagio gripal, voy a ponerme la mascarilla. Y si voy a un sitio donde hay mucha gente, me la voy a poner también. ¿Por qué? Porque ahora se trata de la racionalidad y que tú pienses en qué momento tienes que ponerla. Nosotros nos reíamos de los orientales porque veíamos siempre que iban con mascarillas por ahí. Y resulta que esa mascarilla se va a convertir en nuestra compañera. ¿Por qué? Porque la población va a tener que hacer que cuando entre en un sistema gripal o una congestión nasal o toda historia, se pondrá la mascarilla para evitar contagio. Que se ha gripalizado y a lo mejor es muy pronto, podría ser domingo. Pero lo de China, no porque hay un repunte, es que su vacuna no cumple las expectativas que tenían un problema. China reconoce que tiene un problema con su vacuna, no utilizó la vacuna occidental, no la quiso utilizar, dijo que ellos generaban su propia vacuna. Y claro, la vacuna de ellos no fue tan importante en cuanto a crear anticuerpos para mantenerte durante un tiempo, sino es mucho menor. Y ahora se la han revirado. Porque aquí nos hemos puesto 2 dosis y la tercera de refuerzo. Ellos allí se pusieron una y luego, mira que los chinos es mano militar y aquí te pones, aquí te pincho y aquí hacer o cierran la ciudad. Pero ha sido porque la vacuna lo que está claro, Gregorio, es que sigue siendo un problema mundial. Hay mucha parte del mundo que no se ha vacunado. Claro. Y yo lo que le tengo miedo, respeto, no miedo, sino respeto es a la mutación. La aparición de uno nuevo y que nos coja desprevenidos. Pero cualquier enfermedad, Domingo, date cuenta que hoy en día cómo vivimos y el mundo que vivimos y lo que consumimos y las prisas de este mundo hace que cada vez las enfermedades transmisibles son las peligrosas. Pero hay una cosa, perdón Gregorio, el cáncer no se hoy voy yo, hoy te tengo enfilado, perdona, te pido perdón, pero te pido perdón por ello. Mira, si a la iglesia de San Juan. ¿Quieres perdón? A la iglesia de San Juan. Yo voy a la iglesia de San Juan todos los domingos si puedo. Muy bien. Mira, el presidente no toma la decisión, ni siquiera la ministra. Lo que hace siempre Pedro Sánchez, le pasa la papa caliente a los demás para él no tomar responsabilidad y no quemarse. No, el presidente del gobierno tiene por qué tomarla. Sí. Tú siendo alcalde no lo sabes. Perdón. Pero quiero decirte, ¿dónde está el comité de expertos que te engañaron? No. Cada comunidad tiene su equipo. No, el equipo de expertos. Cada comunidad, Canarias tiene personas que es la que le recomienda, y tenemos ahí uno de los presentes que es Amor, que es uno de los que están delante en Canarias con respecto a eso, que aparte que ha sido reconocido a nivel nacional, y es que cada comunidad tiene su propia organización de expertos, y cuando va el consejero o quien vaya en el Consejo Interterritorial ya lleva cuál es la posición de las comunidades autónomas, que por cierto, quitarse la mascarilla no es nuevo, la viene demandando Madrid y Cataluña hace muchísimo tiempo, otras comunidades que no querían. Pero comunidades que sí querían que las quitaran, pero como la mascarilla fue el único vestigio que quedó después del estado de excepción y toda la historia, que el Estado, quien tenía el derecho, fue quien puso la mascarilla. Y mientras el Estado no la quitara, la historia. Yo pensé que tú cuando te referías al comité de expertos era al que se refería Pedro Sánchez cuando tenía, junto con ella, que tenía un comité de expertos que nunca existió. No, en el Consejo Interterritorial que tenía. Don Fernando. Bueno, para mí la mascarilla ha venido para quedarse. O sea, ya yo indudablemente ya le he cogido hasta el truco, ¿no? El truco, que a veces se me olvida, ¿no? Pero efectivamente el gripe no he tenido, o sea, ha sido fantástica, sí. O sea, porque ha evitado, y entonces yo voy a seguir con ella, ¿no? O sea es yo, al menos personalmente. En cuanto a lo que estaba diciendo Domingo, yo también tengo un respeto, incluso miedo, con lo que he visto en China. Porque viste que pasó lo mismo en el 2019,
cuando empezaron a hacer ahí unos hospitales y todo el mundo viéndolo de lejos, ¿no? Y llegó, y a mí el otro día que vi un reportaje en televisión, me resultó espantoso, la gente gritando, pegando palizas allí, no sé si la policía, ¿sabes? Horrible, la gente llorando, quitando a los niños, a las madres, dejando a la gente que trabaja allí sin salir de los sitios, de las oficinas, y entonces yo digo, viva la democracia occidental, ¿eh? Viva la democracia de los derechos humanos. No podemos perder esto que hemos conseguido a través de 2 guerras mundiales, tener regímenes dictatoriales, por favor, ¿eh? ¿Usted ha visto cómo se trataba a esa gente? Yo alucinaba, digo, pero esto no es igual que cuando ves lo de Putin. O sea, pero esto ¿qué es? Y esto nos puede pasar a nosotros, como les pasó a los judíos, que dejaron ahí, esto no nos va a pasar aquí, no, y pasó. Entonces yo estoy asustado con todo este tipo de cosas, ¿no? Y después los chinos, cuando vienen con este tipo de, que lo que dices tú, que si no le ha dado lo suficiente refuerzo, pues pueden tener variaciones. Y y puede venir de ahí, igual que salió la primera, pueden venir otras. Y entonces a mí yo le tengo, ¿sabes?, la preocupación total y absoluta, ¿no? Entonces yo creo que las comunidades autónomas y el gobierno, bueno, han dicho lo que han tenido que hacer, ¿bien? Hazlo, pero nos dejan a nosotros un tema de responsabilidad. Y el tema de responsabilidad es nuestro, ¿no? Por lo tanto, yo aconsejo seguir utilizando. Pero eso sí, antes tú estabas enfermo de gripe, tú ibas al trabajo, tú te ibas con tus amigos, tú estornudabas delante de ellos, nada más que te ponías la mano, y no pasaba absolutamente nada. Ahora ese riesgo añadido tienes que minimizarlo tomando responsabilidad y siendo mucho más racional a la hora de utilizar, por ejemplo, las mascarillas. Más se evidenció cuando las mascarillas que la gripe del año anterior no había repuntado en nada. Y ahora, a mí lo que me preocupa es que parece que esa bajada de banderín ha sido un desmadre. Si veía a la gente desesperada en las fiestas, tomando copas, abrazos, besos, como si ya no hubiera nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Claro, porque la gente no está concienciada que todavía, como sigo diciendo, el bicho está ahí. Claro que va a estar ahí. Que es menos agresivo, que es no sé qué, lo que quiera. Pero yo creo que el gobierno no tenía que quitarle importancia a que el bicho está ahí. Al quitarle importancia, la gente se lo toma como nada y la gente... No le quitó importancia. Yo creo que la ha gripalizado, que es el término que no se quería utilizar, pero que se utiliza. Y la gente está sedienta de alegría y de olvidarse de estas cosas. De vivir, Domingo. De vivir. Claro, pero de vivir, que no hemos vivido. Pero no podemos pasar del blanco al negro. Sí, hombre, pero un poco de libertad no viene más. Hay que volver otra vez. Un poco de libertad no está bien más. Claro. Mira, yo estuve este fin de semana comiendo en un restaurante en Telde y veía que estaba contento comiendo, ¿por qué estaba contento? Porque estaba funcionando el restaurante, porque están aquella gente trabajando, porque las mesas estaban respetando la distancia. Por las canteras, las terrazas estaban llenas. A la una no te podías... Domingo, no te preocupes, mira, ya el gobierno sabe que si un tribunal constitucional no puede crear un estado de alarma, que si ocurre algo tiene que haber un estado de excepción. Es la única manera que podría cerrarlo, porque ya lo hizo y el funcionario dijo que el estado de alarma no. Dice, pues un estado de excepción. Y entonces, si ocurre algo, como no nos van a hacer como los chinos, porque aquí van un militar y gracias a una democracia que tenemos representativa no podría ser, tienen que tomar medidas. Pues mira lo que tendrán que hacer. Pero yo creo que deberíamos... pero a mí que no me toque. Que a mí no me toque. No. Aunque me está enfilando hoy más Paco, hoy que lo dijiste, digo yo. No, pero sin embargo yo sí le doy la razón. Digo, yo me alegra cuando salgo ahora, con todas las medidas preventivas que tienes que tomar y de responsabilidad. Porque cuando nos ponemos una mascarilla es para proteger. Tú lo sabes, la mascarilla es para proteger, no para protegernos, no sé que tenga una FFP2 continuamente, pero es para proteger. Pero yo me alegra cuando la gente ahora es capaz de verse, porque yo estaba escuchando en algún medio que los niños, por ejemplo, de los tiempos que llevan en clase, no se conocían, porque los niños cambiaron de curso de un ciclo a otro, de un clase a otro, y estábamos en pandemia y estábamos con mascarilla y los chiquillos no se habían visto el rostro. Claro, se marchan para su casa, luego en el colegio, y entonces empezaron a verse o a sentirse, o a los profesores, que muchos se lo quitaban para que lo vieran, pero luego la mascarilla, ¿sabes que la mascarilla cambia? A la gente nos hacían una idea de, porque nos veían los ojillos nada más, y luego nos tiramos la mascarilla y decía,
ponte la mascarilla otra vez, hombre, o quítatela. En fin, ha habido para todos los gustos, pero sobre todo uno de los que sí ha afectado muchísimo ha sido la población infantil, que los pediatras lo decían, y era uno de los principales que decían que había que quitar las mascarillas a los niños, y fue lo que se hizo. En los colegios, sabes que fueron más abiertos hasta que al final se quitó del todo. Pero que ahora yo creo que se trata de responsabilidad, y no es dejarle la responsabilidad al ciudadano, sino que sanitariamente no hemos tenido una educación, tú lo sabes, no hemos tenido una educación sanitaria acorde, no hemos tenido, utilizamos la sanidad pública, pero no hemos tenido sanidad para conocer la historia, porque en sanidad hay que ser responsable, tanto en el uso de medicamentos, en el uso de las mascarillas, en el uso de los servicios públicos. La prevención. Exactamente, ahí es donde íbamos a ir nosotros. No, por eso. Y fíjate, Gregorio, que yo creo que esto ha cambiado la cultura de todos nosotros. Antes la gente se te ponía a fumar al lado, estaba en una terraza, como está en una terraza, pues te echaba todo el humo a ti, y ya está. Ya esas cosas la gente se van educando y van cuidando mucho. Yo no hace mucho, bueno, antes de la pandemia, me ocurrió a mí en Melenara, pues tú sabes que yo soy un hombre que me gusta mucho recorrer en la costa y la arriba. Yo soy un hombre, pero me gusta mucho, yo soy un hombre enamorado de mi ciudad y de mi isla. Entonces, me ocurrió algo que cogí unos nervios tremendos y mi mujer me decía, tranquilízate. Fui a una terraza, estábamos cenando la familia, una gente al lado, oye, pagaba un cigarro, encendía el otro y te echaba todo el mundo para pagar. Digo, coño, pero cogí una calentura, yo solo, digo, ya, yo creo que esas cosas no ocurren, creo, y si ocurren, pues habría que cortarlo. Pero yo creo que incluso la gente, el hablarte, que antes te hablaba encima, ya, oye, mantén la distancia, que corra el aire, como decía la gente joven, y ya la gente, yo creo que ese tipo de educación, de cultura, ha ido cambiando, poco a poco ha ido cambiando. Yo creo en eso, Domingo, aunque tú discrepes conmigo, que es normal, es lógico. En eso estoy de acuerdo, es decir, en los restaurantes o en los sitios la gente se levanta a fumar aparte, pero en el paso de las carteras no. La gente va paseando y fumando. Sí, en la calle, y va mucha gente. Y comiendo, pero es que eso se quitó, eso se prohibió en la pandemia. Habían dos cosas que tú no podías hacer a la vez: comer o fumar caminando. Tenías que estar quieto. Sí, pero ahora sí. Sí, claro, porque se han quitado todas las restricciones. Entonces, cuando empezamos a hablar de responsabilidad, la responsabilidad no existe, la gente no tiene responsabilidad. Sí, pero también creo que deberíamos de ser corresponsables en decirle, mira, por favor. Entonces nadie se quiere comprometer con eso. Yo, no es mi obligación que venga la policía y diga, no, es que tampoco es de la policía lo que tiene que hacer. Pero se trata ahora de... Pueden dar un piñazo, claro, como ha pasado. Claro. Hombre, si te lo dice un policía lo respetas un poco más. Sí, pero... Probablemente. Pero tú estás cortando... Pero probablemente, digo. Pero si se lo dices tú de paisano, pero te coarta un derecho, a ti nadie te impide que tú estés por la calle fumando y caminando. No, ninguna ley. Claro. Solamente fue con la restricción, ahora se hizo con la restricción que tú no podías hacer las dos cosas. Tú no podías fumar caminando o comer caminando, tenías que estar quieto. Sí, pero como se quitaron todas las restricciones, esas se quitaron. Pero también la gente puede fumar en terrazas. Sí. Puede fumar antes. Tú no podías fumar en la terraza. Pero cuando están en la terraza... Se quitaron todas las restricciones, digo, pero la gente hay que decirle, siga usted haciendo lo que hacía, levántese de aquí, váyase a la esquina aquí y fuma allí. Sí. Si quiere pero fumar. Pero aunque la ley te lo permita, por educación, por el bien de todos. Oye, si usted, a mí no me molesta que fume, uno fume, ejerza su libertad, pero usted no me eche el humo, no solo a mí, sino a toda mi familia que estamos aquí comiendo. Claro. Entonces, aunque la ley te lo permita, hombre, es una cuestión de educación y de respeto. Y ahora esas cosas hay que ir inculcando, pero esas cosas hay que hacer así. Una de las cosas que no entendían cuando se explicó ahora, que porque enfrentaban nosotros en el hospital, todos los usuarios del hospital, somos trabajadores o no, tienen que ponerse la mascarilla, menos los que viven. Claro. Le he dicho, claro, es que es lógico, o sea, a no ser que sea una persona que tenga, como en la residencia de mayores, o sea, como en las cárceles, las personas presas no tienen que llevar mascarilla, pero quien lo tiene que usar. Claro. Pero es que lo tienes que entender, en su hábitat habitual es ese, no es que tú puedas herir tu historia. Claro. Entonces, claro, en los pacientes se ponían mascarillas, sobre todo los que tienen ahora problemas de riesgo, que son estos, sí tienen que utilizar las mascarillas, pero una persona que está ingresada, cuando está ingresada, no tiene que tener mascarilla. Mascarilla tiene que tener los que van allí a atenderle o los que van a visitarle. Yo no hablo de riesgo solo de más de 60 años, que son algunos de ustedes. Sí, sobre todo algunos de nosotros. Yo creo que aquí quien tiene más de 60 años es el presentador. Sí. Los demás no... tú tienes más, Paco, ya no eres... En fin. Yo le gano a Paco. Pero de todas maneras... De calle. Yo soy el más joven, ¿no? Sí. Además de verdad. Pero la mascarilla es algo que, como decía Fernando, vino para quedarse. Para quedarse, sí. Y es cultura la que tenemos que hacer ahora para evitarnos otros problemas.
Hombre, yo creo que en estos momentos esta conversación está siendo muy positiva para quien lo esté viendo. Claro. Está oyendo distintas opiniones, pero que al final el sentido común nos dice que la mascarilla tiene que seguir ahí. Es necesario. Claro, y tienes que ver en qué Y ambiente sobre, está. todo, y sobre todo el problema es que la gente tiene que seguir llevando la mascarilla aunque no se la ponga. Porque cuando entra en un sitio y se la tiene que poner, pues tendrá que llevarla. El problema es que cuando digan, como han dicho ya, mascarilla no, pues ahora ya la gente no lleva ni la mascarilla. No, pasa que menos en los sitios que estás obligado a llevar. Claro. Entonces la tienes que llevar. Entonces tú, en los centros de trabajo igual, o sea, yo entiendo que en un centro de trabajo donde la gente, tú sabes, los call centers ese que trabajan uno aquí, normal que le digan pónganse la mascarilla porque el espacio es tan reducido que comparten 1 metro cuadrado 4 personas mirándose las narices con unas alcachofas aquí. Entonces yo entendería que en algunas situaciones se pongan mascarilla. Pero yo, por ejemplo, cuando le dijeron que ahora en el hospital tenemos que tener mascarilla, dije yo, ¿de verdad voy a seguir yo con la mascarilla en el hospital, en mi despacho? Pues sí, tienes que utilizarlo. Y yo no estoy en la parte sanitaria porque la primera planta, que es la de gestión del hospital, por ejemplo en el Negrín, es una parte de gestión, no tiene nada que ver con la asistencial, pero estás en el hospital. Y eso ya te dice que tú tienes que tener mascarilla. Entonces nos habituamos. Y nosotros no utilizamos mascarilla anteriormente en los hospitales, nada más que utilizar mascarilla cuando trabajas quirófano, cuando alguna actividad, pero no había mascarilla el uso habitual. Ahora sí es el uso. Y esa cultura hay que seguir fomentándola, sobre todo para no contagiar, para evitar lo que dice Domingo, el problema no lo que plantea, la mutación o cómo nos podemos contagiar con otras infecciones que están ahí, Domingo. O sea, sí. Lo que pasa es que nos hemos puesto con el coronavirus, pero hay más infecciones que podemos tener ahí, lo que pasa que afectan la vía respiratoria. Transmitirse por la vía aérea, Claro. Es más fácil. Pero por la vía respiratoria puede venir un montón de infecciones que al fin y al cabo te van a afectar y eso es todo. Sobre todo los procesos gripales. Sí, sobre todo. Incluso, todas las cosas. y lo que se ha valorado, ¿no? Porque cuando se estaba hablando de las muertes a través del COVID, se decía, oye, pero es que estadísticamente de gripe anualmente en España fallece desgraciadamente una serie de personas. Hombre, bien, vale, bien, pero ahora yo hago la reflexión. La reflexión que hago es, oye, si la mascarilla ha dado ese resultado que ha dado con la prevención y frenar los contagios, oye, pues llevando con estas personas de riesgo en los procesos gripales las mascarillas, pues también podríamos evitar a través de utilizar y dar buen uso de las mascarillas que se reduzca los fallecimientos a través de los procesos gripales. De todas maneras, tanto el virus como la mascarilla, como bien decía Fernando, vino para quedarse, se va a quedar y se lo diga la norma lo diga o no, la gente que son conscientes y que son cuidadosos con ellos y con la gente, pues se seguirán utilizando donde lo crea conveniente. Yo creo que esas cosas ha venido una nueva cultura, una nueva exigencia entre nosotros mismos, disciplina, podemos llamarlo así, para intentar cuidarnos y cuidar a los demás también. Sí, nos vamos a convertir en lo que habíamos dicho cuando ibas a Japón o lo que sea, veías a la gente ahí con la mascarilla, ¿no? Y uno se reía, así, coño, esta gente, ¿no? Estará enferma, ¿no? Pero claro, pero ¿cuál era el significado que te llegaba? No era porque ellos cuando tienen un proceso gripal, pues ellos en prevención, pues se ponen la mascarilla. No es porque ellos, sino para no contagiar, responsabilidad. Pero ¿cuál es el mensaje que a nosotros nos llegaba? La alta contaminación del aire, pues las personas utilizan mascarilla. Y no era ese el fin, puede ser también. Pero el fin es que ellos, bajo su responsabilidad que asumen, cuando están en un proceso gripal, ellos en prevención de no contagiar a otras personas, pues utilizaban esa mascarilla. Pero fíjate, Paco, que en nosotros ahí hemos fallado, en la formación de nuestra gente, empezando con nuestros hijos, porque eso yo creo que es muy positivo. Es decir, tú desde los niños les tienes que ir inculcando, mire, cuando tenemos gripe tenemos que evitarlo, transmitir los aerosoles, y eso nunca se dijo, nunca se hizo. Todo vino ahora a través de, o después de... No, pero no solamente los procesos gripales, por ejemplo la calima. Cuando viene la calima que viene todo espeso, pues deberíamos utilizar mascarilla. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo más a filtrar toda esa historia y así. Es lo que tú decías, pero es eso. El problema es que no hemos tenido educación sanitaria. Claro, no la hemos tenido. Ese es el problema. No ha habido nadie que se haya ocurrido que tenemos que hacer educación sanitaria desde los colegios. Y sobre todo porque toda la parte medioambiental que está ahora sufriendo una transformación, toda la historia, y aquí estamos sufriendo los cambios
sistémico o sistemático del clima, en la cual tenemos días como por ejemplo de lluvia, pero luego, o de calima, para luego la lluvia, digo yo, pues en ese tiempo que afecta a las vías respiratorias o las alergias, por ejemplo, cuando viene la primavera, pues te ponen la mascarilla, que no pasa absolutamente nada. Lo de la mascarilla, cuando nosotros lo veíamos que era cultural, es como en el psiquiatra. Tú no podías decir que vas al psiquiatra porque dices que estás loco. O sea, ¿sabes el concepto que teníamos? Sí, pero... Tú dices, yo no voy al psiquiatra y dices, no, ya estás loco, ¿no? Entonces, porque relacionamos una cosa con otra. Y la mascarilla siempre la relacionamos con contagio. Esa persona es una persona enferma. Siempre la mascarilla. Cuando tú lo veías, decías, estás en la mascarilla. Pero ya hoy no. Enfermo. Hoy no. No, claro que no, porque ha ido cambiando la dinámica. Claro. La pandemia nos ha ido transformando la vida. Nos ha ido cambiando la Pero vida. fíjate, Gregorio, que hoy has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante también, cuando la calima, que yo no lo tenía, cuando la calima, la cantidad de polución... Por la nariz que se te reseca muchísimo. Y no, entonces, y la garganta. Sí, pero la polución que viene, claro. Tú no te das cuenta a veces, y es algo para nosotros tener en cuenta, es, oye, mira, cuando viene la garganta, me pongo la mascarilla porque algo ha de filtrar. Sí. Por lo menos no me estoy tragando toda la tierra que nos están echando para acá. Hombre, desde hace mucho tiempo, los alérgicos cuando había calima usaban mascarilla. Sí, pero los alérgicos, Domingo, pero claro. Ahora gente que no teníamos esa afección, ¿entiendes? Eso, claro, me decía una persona enferma, y siempre relacionábamos que tenía que ser, es que tenía una enferma. No, mire usted, por salud, claro. Es utilizar la mascarilla, pero por salud de uno, y también es verdad, por evitar contagios, que al final la gente tiene que tener que la mentalidad, que la mascarilla tiene tiene dualidades con respecto a su uso, pero no solamente porque por la calima, por la cuestión, sino también para no contagiar. Cuando uno tiene un proceso, es que para que no contagie. Claro. ¿Dónde es obligatorio ahora utilizar la mascarilla? Centro sanitario. ¿Centro sanitario? Centro sanitario. Residencia, transporte público. ¿Y las universidades? No. Ningún. Parece que la Laguna dijo que... No. Ahora, cada empresa decide en su entorno, según los servicios de prevención de riesgo, si la van a utilizar o no, pero no te pueden obligar. Es sugerencia, sugieren, pero no te obligan. O sea, en el colegio no se obliga a llevar mascarilla, pero los niños la pueden llevar si quieren. O sea, que también es verdad que con los niños tienes que tener cuidado porque el uso de la mascarilla a veces tapa vergüenza o ¿sabes qué ha pasado también? Que se ha habido de niños que la mascarilla le ha servido para esa timidez que tiene, pues acusarla muchísimo más, y no se quita la mascarilla pues para que no le vean, para que no vean la historia. Entonces, como la gente mayor, que hay gente que la hace guapa y gente que la hace fea, o sea, eso es historia. Bueno, pero es que es feo, cuando se hace mayor. Con mascarilla y sin mascarilla, qué guapo y después feo. Sí, es verdad. El que nace guapo nace guapo y el que nace feo no cuando sea mayor. Pero lo que ha hecho el decreto, el que se ha publicado, es decir dónde es obligatorio, lo demás no. Entonces, ya no en ningún sitio, en eso sí, ya no es obligatorio. ¿El centro de trabajo? Lo determina la empresa. Lo determina la empresa. Mi empresa no es que lo haya decidido, es que el decreto ha dicho que mi empresa la tiene que tener porque es sanitaria. Sí, pero en las empresas, por ejemplo, tú imagínate, cualquier empresa privada lo determina el servicio de prevención. El servicio de prevención. De riesgos laborales. Y si no están de acuerdo los trabajadores ahí, pleito. No. Entre los sindicatos tienen que llegar a un acuerdo. Ya habló el abogado, ya está buscando el filón. Claro, no. Llegan a un acuerdo y entonces puede ser la libertad de utilizar la mascarilla. Ya vio los pleitos, Fernando. La libertad, la libertad. Hombre, yo pongo lo más sencillo. Yo voy al supermercado. Yo voy al supermercado y yo me pongo una mascarilla dentro del supermercado y a mí no se me obliga en el supermercado a tener mascarilla. Y yo me la pongo porque yo creo que es mejor para mí y para los demás. ¿O no? Y además, tú entras al supermercado donde hay comida que está allí, que tú esperas que tú estás con el vaso continuamente, pues sería recomendable, así como te obligan los guantes. Es que la gente dice, ¿es que utilizan guantes? Digo, no, mira, los guantes para la verdura siempre ha sido. Siempre. Lo que pasa es que la gente no se lo ponía, pero los guantes siempre se decía que se recomendaba utilizar guantes porque tú vas a manipular productos que otra persona puede tocar. Pero igual pasa con los alimentos que tú vas a mirar. Que tú ves ahí un queso y lo vas a coger y dices, perdón, que luego no lo quiere y estás ahí soltando. Pues la mascarilla viene a formar parte de nuestra cultura para sobre todo eso. Pero es así que en la universidad no es obligatorio. En los centros de enseñanza no es obligatorio. Pero es la empresa que nos va a decir, porque ¿quién dijo? Alguien de La Laguna decidió otra cosa, ¿no? Lo vi en el periódico, que La Laguna recomendaba. Es que lo único que pueden hacer es recomendar. Entonces tú puedes llevarla como no llevarla. Pero en lo demás que es obligatorio, que es, por ejemplo, si tú estás en la parada de la guagua,
a veces las En la parada de la contradicciones, guagua no tienes que llevar. No, tú tienes la parada de la guagua Sí, sí. y no tienes por qué tener la mascarilla, pero si te subes a la guagua tienes que tener la mascarilla. Sí. ¿Por qué? Porque la parada de la guagua, aunque va a ser una contradicción y vas a coger la guagua, estás al aire libre y puede pasar viento. Cuando subes a la guagua... Claro, si estás ahí en la parada de guagua ahí 5 o 6, me la pongo. Bueno, normal. el virus no es tan Y la gente que Domingo, fuma no. Una caída, además tiene Y una echa el humo ahí, distancia. el virus bola. No, sabes que el virus decía que tiene una caída y por eso se decía la distancia de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, porque el virus tiene una caída, o sea, no tiene alas, no toma Red Bull, los virus no toman Red Bull, Domingo. Yo por si acaso no lo sé. Domingo, yo por si acaso. Tú no se posa en la caraca de Red Bull. Eso todavía no se sabe. Tomar Red Bull se sabe que no toman. Ahora que tenga alas no lo sé. Hombre, pero El que se posa en la lata de Red Bull, verás tú. hombre, el virus puede que tenga alas si nos vamos a la tesis del murciélago, sí. ¿no? Pero luego se demostró que no era verdad, se dijo un montón de cosas del virus, pero realmente todavía no han dicho la verdad del virus. Ni Han dicho un montón de Ni lo cosas. saben tampoco. Sí lo saben. Dijeron que era de laboratorio, luego dijeron que era mentira, aquel médico que murió. Pero quedó que era de laboratorio. Sí, pero Estados Unidos dice que no tiene ninguna prueba de que eso sea efectivo, que sea así de laboratorio, que fue una transmisión del murciélago a través de una mutación al humano, pero está ahí que el médico aquel fue, en fin, el que murió por el coronavirus, que lo denunció. En fin, tú sabes que cuando la ficción También se había hablado de supera que la realidad, se escribe muchísimas cosas. lo ¿no? que La negra. lo que niega Estados Unidos, había una tesis porque en Wuhan había un laboratorio que estaba experimentando, que era un laboratorio americano, que es el que estaba invirtiendo y Que lo estaba tenían los llevando, chinos. y la investigación que se estaba llevando a cabo era una investigación con algo que en Estados ¿Tú te Unidos crees está que- prohibido, pero en China se podía ¿Tú crees que hacer. en China los chinos dejan que los americanos inviertan en un laboratorio allí? No me Mira, lo creo Se yo. dejaron la deslocalización económica. No me lo Se creo. llevaron todas las fábricas de Estados Unidos de allí. En China hombre, sí, sobre sí, todo sí, date sí. cuenta, Y date cuenta francesa, en Taiwán. se llevaron- No, pero date cuenta que Taiwán formó parte. Tú cuando ves un montón de cosas que se mandan en Taiwán y toda la historia, los países asiáticos se cerraron mucho al mercado occidental y al imperialismo sobre todo, pero luego tenían fábricas Sí. que los países estos apostaban por eso porque pagaban una porquería Claro, y no claro. respetaban los derechos Claro. humanos y los niños hasta trabajaban allí, con lo cual ¿se acuerda usted que se dijo, se denunció que Sara, mucha inversión Sí, fuera, sí, pero sin sí, embargo sí, luego sí. utilizaba Sí. en países asiáticos? Efectivamente. Hizo Adidas, por ejemplo. Adidas, Puma y un lápiz Todo. etc. Sí, ¿Todo? sí, sí, Don sí. Domingo, don Francisco Valido, señor Gregorio, Muchas don gracias. Fernando, gracias a los cuatro por estar compartiendo y analizando y sobre todo debatiendo y sacar de estos debates constructivos nuestras propias conclusiones. Gracias una noche más por estar presente en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Y buenas a noches. ustedes también. 1.000.000 de gracias por estar una noche más compartiendo y acompañándolos una noche más en este tiempo de debates. Conclusiones, oír, y es algo que necesitamos en esta sociedad, tener información, recibir la información, pero lo más importante, que seamos nosotros las que buscamos las conclusiones y hagamos nuestro análisis, nuestra valoración, que no la imponga nadie, por lo menos hasta el día de hoy, que tengamos este derecho los seres humanos y en este país los españoles. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV.